Buenos días, amado hermano, querida hermana, padres y madres que aman con todo su corazón a sus hijos. Hoy quiero invitarte a un momento de pausa, un espacio sagrado dentro de tu día, donde juntos podamos acercarnos al Señor, donde nuestras palabras y pensamientos se eleven hacia Él y podamos entregar en oración aquello que más valoramos: la vida, la protección y el bienestar de nuestros hijos. No importa dónde te encuentres en este instante, si estás en la cocina preparando el desayuno, en tu lugar de trabajo entre tareas y responsabilidades, o en la tranquilidad de tu hogar, Dios está escuchando. Dios ve tu corazón, ve tu amor incondicional y conoce cada preocupación que llevas contigo. Quiero que respires profundo ahora mismo. Inhala lentamente y siente cómo el aire que entra llena tus pulmones de vida, de esperanza, de fe. Exhala y suelta cualquier carga, cualquier miedo o ansiedad que hayas acumulado. En este momento, nos detenemos juntos para invocar la paz de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y sobre los corazones de nuestros hijos. Siente cómo su presencia empieza a envolvernos como un manto invisible de amor, un abrigo espiritual que nos recuerda que nunca estamos solos, que nuestras preocupaciones, por más grandes o pequeñas que sean, llegan ante el trono del Todopoderoso. Hoy es un regalo de Dios, un nuevo amanecer lleno de oportunidades para declarar bendición, protección y guía divina sobre nuestros hijos. Cada día trae consigo momentos de desafío, momentos de alegría y momentos donde nuestra fe se pone a prueba. Pero también es un día donde podemos fortalecer nuestra relación con Dios, recordando que cada oración que hacemos por nuestros hijos es poderosa y efectiva. Hoy, queremos abrir nuestros labios y nuestros corazones para declarar que nuestros hijos estarán cubiertos por la sombra del Altísimo, que ningún mal, ninguna influencia negativa podrá alcanzarlos. Querido Padre, querida Madre, quiero que sepas que tus lágrimas, tus preocupaciones y tu amor infinito no pasan desapercibidos. Dios escucha cada oración, cada suspiro del corazón. Él conoce los temores que llevas en silencio, esas noches en las que te acuestas pensando en la seguridad de tus hijos, preguntándote si están protegidos en el colegio, con sus amigos, en su entorno. Hoy quiero decirte, no estás solo. Cada oración que levantas, aunque sea en voz baja o en un susurro, es escuchada por aquel que tiene el control de todo, aquel que dice en su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa qué desafíos enfrenten tus hijos en la escuela, en la vida cotidiana o incluso en el mundo espiritual, el Señor está allí. Hoy te invito a abrir tu corazón completamente. Olvida por un momento el ruido del día a día, las distracciones, las preocupaciones materiales. Solo concéntrate en esta verdad. Dios es el protector de tu familia. Dios es quien guarda cada paso de tus hijos, y tú tienes un rol esencial en esta protección a través de la oración, a través de la fe, a través de la declaración de las promesas bíblicas sobre sus vidas. Que la luz del Señor ilumine tu mente mientras comenzamos este tiempo juntos. Que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón. Que tu espíritu se fortalezca, que tu fe se avive, y que hoy más que nunca sientas la seguridad de que tus hijos están en manos de un Dios que nunca falla, que nunca se cansa de protegerlos, que nunca deja de escuchar la oración de un Padre que ama. Ahora, antes de continuar con nuestra oración, quiero que hagas un acto simbólico de fe. Coloca tus manos sobre tu corazón y repite en tu mente, con convicción, estas palabras: Señor, hoy pongo a mis hijos bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu amor infinito. Siente cada palabra como un escudo de fe que los envuelve, y recuerda que cada oración que hagas desde este lugar de amor y confianza tiene el poder de activar la protección divina. Hoy, juntos, damos inicio a este tiempo de conexión espiritual, de intercesión poderosa. Hoy, declaramos que nuestros hijos no caminarán solos, que estarán cubiertos por la sombra del Omnipotente, y que cada día de sus vidas será guiado y protegido por las manos de Dios. Y mientras damos este primer paso, quiero que sepas que tu corazón, lleno de amor y preocupación, ya está siendo escuchado, ya está siendo abrazado por la gracia divina, y que este es solo el comienzo de un tiempo de oración que traerá paz, seguridad y esperanza para tus hijos y para toda tu familia. Querido Padre, querida Madre, hoy quiero hablarte directamente al corazón, porque sé que detrás de tu sonrisa diaria, detrás de tu esfuerzo constante,
se esconde una preocupación silenciosa que muy pocos llegan a comprender. El deseo profundo, inquebrantable, de que tus hijos estén protegidos, de que nada malo les ocurra, de que puedan crecer en paz, rodeados de amor y caminar hacia un futuro seguro. Esa carga que sientes no es pequeña, es el reflejo del amor más grande que existe en este mundo, un amor que se asemeja al de Dios por nosotros, un amor que cuida, que vela, que no descansa. Vivimos en tiempos donde la incertidumbre parece reinar. Las noticias que escuchamos cada día, las situaciones que vemos en la sociedad, los peligros ocultos que acechan en las calles, incluso en la mente y el corazón de las personas, pueden hacernos sentir vulnerables. Y muchas veces te preguntas, ¿cómo puedo proteger a mis hijos en un mundo tan cambiante? ¿Cómo asegurarme de que estén bien cuando no siempre puedo estar a su lado? Déjame decirte algo que debes grabar en tu alma. No estás solo en esta batalla. Dios, que es Padre antes que nosotros, entiende tu angustia, tu carga y tu amor. Él sabe lo que es entregar a un hijo al mundo, lo hizo con Jesucristo, y por eso Él es el primero en extender sus alas para cubrir a tus hijos cuando tú no puedes estar presente. El Salmo 91 nos regala una promesa viva, eterna y poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una simple frase, no es poesía vacía, es un pacto divino. Dios te está diciendo que si tú permaneces cerca de Él, si decides habitar bajo su abrigo, entonces tus hijos estarán bajo la sombra del Omnipotente. Y dime, ¿qué lugar más seguro puede haber que ese? ¿Qué amenaza puede alcanzar a tus hijos si el mismo Dios los guarda bajo su sombra? Imagina por un momento a un niño pequeño caminando en medio de una tormenta, con relámpagos y truenos por todos lados. El niño tiene miedo, pero de pronto se refugia bajo las alas de un ave que lo cubre completamente. Esa imagen es la misma que nos presenta la Biblia cuando habla de Dios como nuestro refugio. Como dice el versículo 4 del mismo Salmo, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Tus hijos están llamados a vivir bajo esas alas, y yo sé que tú has sentido en tu interior esa necesidad de protección. Esas noches en que te levantas de madrugada a mirar a tu hijo dormido solo para comprobar que respira tranquilo. Esos momentos en que lo ves salir de casa para ir al colegio y en tu corazón lanzas un suspiro hacia el cielo diciendo, Señor, cuídalo. Esa ansiedad que a veces se disfraza de preocupación cotidiana, en realidad es el Espíritu Santo que te está recordando. No los sueltes en oración, preséntalos cada día al Padre. Quiero recordarte algo importante. Tu amor por tus hijos no es una carga cualquiera, es una misión divina. Dios te confió esos pequeños tesoros, no para que vivas con miedo, sino para que actives el poder de la oración. Porque aunque no siempre podrás estar en cada paso que den, hay uno que sí, aquel que es omnipresente, que está en todos lados, que no duerme ni se cansa, y que vela incluso cuando tú no puedes. Mira lo que dice el Salmo 121 contra 3 hasta 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¡Qué hermosa promesa! El mismo Dios que guarda a toda una nación es el Dios que guarda también a tus hijos. No necesita cerrar los ojos, no se distrae, no se cansa. Día y noche, sus ojos están sobre ellos. Padre, Madre, quiero que en este momento pienses en todas esas veces en que tus hijos han estado en riesgo, pero al final nada pasó. ¿Recuerdas ese accidente que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió? ¿Recuerdas aquella enfermedad que parecía más grave de lo que fue y de repente sanaron? Eso no fue casualidad, eso fue Dios guardándolos. Eso fue el Salmo 91 cumpliéndose en silencio, de manera invisible, pero real. Ahora, quiero hablarte también de algo importante. No ignores tus miedos, reconócelos. Está bien que sientas temor. Eres humano, amas profundamente, y tu corazón se estremece ante la posibilidad de perder o ver sufrir a quienes más amas. Pero no dejes que ese miedo se convierta en tu guía. El miedo paraliza, la fe moviliza. Y Dios no nos llamó a vivir paralizados, sino confiados en que Él tiene cuidado de cada detalle. La Biblia nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa también para ti como padre, como madre. Si tú descansas en Dios, si confías en Él,
Tus hijos estarán protegidos bajo esa misma promesa. Quiero que recuerdes la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella lloraba porque no tenía hijos, y cuando Dios le concedió a Samuel, ella lo entregó al Señor en oración, diciendo: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. 1 Samuel 1, 27, 28. Ese es el modelo de lo que significa confiar en Dios con nuestros hijos, reconocer que, aunque son nuestros en lo terrenal, pertenecen a Dios en lo eterno. Querida madre, querido padre, tus hijos no son fruto de la casualidad, no son un accidente, no son simplemente un resultado biológico. Tus hijos son herencia del Señor, como lo dice el Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y si son herencia de Dios, ¿acaso crees que Él no cuidará de ellos? Claro que sí, Él los protege con celo, porque son suyos. Tú eres un administrador temporal de un tesoro eterno. Ahora bien, quiero que te detengas un instante y pienses, ¿qué harías si tuvieras la posibilidad de darles a tus hijos el mejor seguro de vida, el mejor guardián, el mejor acompañante en todo lugar? Eso es exactamente lo que la oración activa. Cuando oras, cuando declaras las promesas de Dios sobre ellos, estás sellando un pacto espiritual donde los ángeles son enviados, donde la sangre de Cristo los cubre, donde el Espíritu Santo los guía. El mundo intentará llenarte de dudas. Te dirá que no puedes estar en todo, que algo malo puede suceder en cualquier momento. Y es cierto, tú no puedes estar en todo, pero Dios sí. Tú no puedes prever todo peligro, pero Dios sí. Tú no puedes quitarles todas las lágrimas, pero Dios sí puede consolarlos en cada momento. El enemigo intentará robar tu paz, sembrar temor, hacerte creer que tus oraciones no tienen poder. Pero la palabra de Dios nos asegura lo contrario. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada palabra que pronuncias desde el amor y la fe es una semilla que germina en lo invisible y produce fruto en lo eterno. Padre, madre, tus oraciones son escuchadas. Tus lágrimas son recogidas por el mismo Dios. Tu fe, aunque a veces sea pequeña, mueve montañas y abre caminos de protección sobre tus hijos. Hoy quiero que tomes esta carga que llevas en tu corazón y la transformes en una certeza. Dios guarda a mis hijos. Quiero invitarte a repetir en tu interior, como una declaración de fe: Señor, mis hijos están bajo tu sombra. Ningún mal los alcanzará, porque tú eres su refugio. Mis hijos caminarán en paz, porque tú eres su guardián. Siente cómo estas palabras no son simples frases, sino escudos que se levantan en el mundo espiritual alrededor de tus hijos. Cada vez que las repitas, estarás activando la promesa del Salmo 91 sobre sus vidas. Recuerda, tu amor es grande, pero el amor de Dios es mayor. Tu vigilancia es limitada, pero la de Dios no tiene límites. Tu cuidado puede fallar, pero el cuidado de Dios nunca falla. Tus hijos son valiosos para ti, pero son infinitamente valiosos para Dios. Por eso, aunque vivas en un mundo lleno de peligros, puedes descansar en la certeza de que el Altísimo es tu refugio y la sombra del Omnipotente cubre a tus hijos día y noche. Cuando la madrugada avanzaba y el cansancio apenas dejaba que sus párpados resistieran, Santiago escuchó un crujido en la sala. No era el sonido habitual de la madera expandiéndose con el frío. Era algo más sutil, más preciso, como el roce de un objeto siendo desplazado lentamente. Encendió la linterna de su celular y caminó con cautela, sabiendo que cualquier movimiento en falso podía romper el delicado silencio que parecía haberse instalado en la casa desde que aquella cámara llegó a su vida. La sala estaba como siempre, con los muebles alineados en el mismo orden, el televisor apagado y las cortinas cerradas. Sin embargo, había algo distinto. La caja de cartón donde había encontrado la cámara estaba ahora a medio metro de donde la había dejado. Nadie más tenía acceso a su departamento. Nadie, al menos en el sentido físico de la palabra. El corazón se le aceleró, y mientras revisaba alrededor, notó que en la cámara, que había dejado sobre la mesa, el lente ya no apuntaba hacia arriba como antes. Estaba girado, fijo en dirección al sillón donde él solía sentarse a revisar su computadora. Se acercó con pasos pesados, sudando frío, y al tocarla sintió que estaba cálida, como si hubiera estado funcionando en secreto. Decidió encenderla. La pantalla brilló con un resplandor débil
y en lugar del menú común de grabaciones, apareció directamente una carpeta nueva, recientes. Su pulgar temblaba cuando presionó para abrirla. Dentro solo había un archivo, con la fecha exacta de esa noche. Lo reprodujo y lo que vio lo dejó paralizado. Era un video de su propia sala, grabado desde la perspectiva de la cámara, donde él aparecía durmiendo en el sillón. Lo más perturbador no era verlo a sí mismo, sino que en un rincón del cuadro, detrás de él, se distinguía una figura borrosa, alta, inmóvil, con lo que parecía ser un rostro cubierto por una máscara oscura. El sudor resbaló por su frente. Detuvo la grabación y miró alrededor de inmediato, como si esperara encontrar a ese ser acechando en la penumbra. Nada, solo silencio. Respiró hondo y decidió guardar la cámara en un cajón con llave. Quizás todo era un truco, un montaje ya preparado en el dispositivo, parte de algún juego retorcido de la Deep Web. No obstante, la inquietud persistía. Al día siguiente, se presentó en su trabajo con un aspecto deteriorado. Sus compañeros le preguntaron qué le pasaba, y solo atinó a responder que no había dormido. Pero por dentro, sabía que la explicación era más compleja. Aquella cámara estaba mostrando algo que no debía existir. Durante el almuerzo, se atrevió a preguntar a un colega que también solía navegar en foros oscuros de la red: ¿has escuchado de dispositivos que llegan a la gente como si fueran regalos anónimos, pero que en realidad son trampas? Su compañero lo miró con desconfianza. He leído rumores. Algunos hablan de cámaras vinculadas a transmisiones ocultas, donde desconocidos observan en tiempo real la vida de quien la recibe, como un show macabro en el que los espectadores pagan por mirar. ¿Por qué lo preguntas? Santiago guardó silencio. No podía revelar la verdad, pero su respiración se aceleró y la idea de estar siendo observado desde algún rincón de la Deep Web lo carcomió durante toda la tarde. Esa noche no resistió la tentación. Volvió a conectar la cámara a su laptop, navegó en el sistema extraño que tenía y encontró un acceso oculto, una carpeta marcada con un símbolo extraño, como un ojo abierto. Dentro había archivos de otras personas, habitaciones desconocidas, rostros que parecían no saber que estaban siendo filmados, familias enteras cenando, jóvenes durmiendo, ancianos mirando televisión, todo captado con el mismo lente que ahora lo vigilaba a él. El estómago se le revolvió. Era real, era un catálogo de vidas robadas. Y lo peor era que, en la esquina superior de cada video, había un contador de espectadores, siempre activo, indicando que alguien o varios estaban viendo en directo esas grabaciones. Cerró de golpe la computadora, respirando agitadamente, y sintió que ya no estaba solo en casa. Era como si el aire se hubiera espesado, como si los ojos invisibles de los que miraban a través de esa cámara hubiesen traspasado la pantalla y se hubieran instalado en la penumbra de su departamento. Santiago comenzó a obsesionarse. No podía dejar de pensar en cuántas veces lo habrían observado, qué parte de su vida ya no le pertenecía. Sus noches se llenaron de insomnio. Caminaba de un lado a otro, revisando cada rincón como un paranoico. Pero la cámara seguía ahí, silenciosa, esperándolo, como si supiera que él volvería a encenderla. Al tercer día, algo cambió. Cuando volvió a revisar la carpeta de grabaciones recientes, descubrió un nuevo archivo. El título ya no mostraba solo una fecha. Decía, mañana. El archivo titulado Mañana parecía brillar en la pantalla, como si esperara que Santiago lo abriera. Se quedó quieto, con la mano suspendida sobre el ratón, dudando. Era imposible. ¿Cómo podía haber un video grabado de algo que aún no había ocurrido? Cerró los ojos un instante, respiró profundo y finalmente hizo clic. El video se abrió con una calidad perfecta, sin ruidos ni interferencias, como si estuviera siendo transmitido desde la misma sala en la que él se encontraba. Lo que vio lo dejó helado. Era su departamento, idéntico al de ese momento, pero con un detalle inquietante. En el sillón estaba él, dormido, con la misma ropa que tenía puesta, mientras la cámara lo enfocaba desde un ángulo imposible, como si hubiera sido colocada en algún punto que no existía en su casa. De pronto, la figura enmascarada volvió a aparecer en el video, pero esta vez no estaba en un rincón difuso. Caminaba lentamente hacia el sillón hasta quedar detrás de él de su versión dormida y extendía una mano con dedos largos, huesudos, que parecían acariciar el aire antes de posarse sobre su hombro. El archivo se cortaba ahí, en un fundido en negro, como si todo lo demás fuera deliberadamente ocultado. El corazón de Santiago golpeaba tan fuerte
que creyó que el sonido iba a alertar a los vecinos. Cerró la laptop de un golpe, pero la pantalla seguía mostrando un reflejo extraño, como si su rostro ya no fuera el mismo, como si por un instante no se reconociera en su propia mirada. No pudo dormir esa noche. Vagaba por la casa encendiendo y apagando luces, convencido de que, si se dejaba vencer por el sueño, algo ocurriría, tal como lo mostraba el archivo. La ansiedad lo consumía, hasta que finalmente, cerca del amanecer, el cansancio lo derrumbó en el sillón. Cuando despertó, el sol ya estaba entrando por las cortinas, y lo primero que hizo fue correr hasta la laptop. El archivo, Mañana, ya no estaba en la carpeta. En su lugar, había otro nuevo. Esta noche, la piel se le erizó. La cámara no solo lo grababa, sino que anticipaba lo que iba a ocurrir, como si alguien o algo ya conociera su destino. Intentó convencer a un amigo de confianza para que fuera a su casa y viera con sus propios ojos lo que estaba pasando, pero en cuanto empezó a explicarle, el otro lo miró con incredulidad. «Hermano, ¿te estás escuchando? Eso suena a paranoia. Déjate de foros raros y duerme un poco». Santiago no insistió. Sabía que nadie le iba a creer, y en el fondo temía que al compartir la existencia de la cámara, estaría arrastrando a alguien más a esa maldición. Con las manos temblorosas volvió a abrir el archivo nuevo. Esta vez, lo que vio fue aún más perturbador. Su sala iluminada solo por la tenue luz de la luna, él mismo de pie frente al cajón donde había guardado la cámara, sacándola con movimientos lentos, como si estuviera hipnotizado. Detrás, en el reflejo del televisor apagado, podía distinguirse con claridad la figura enmascarada, observándolo, inmóvil, como un guardián de la escena. Lo que más le heló la sangre fue que, al final del video, su propio yo en la grabación giraba la cabeza hacia la cámara, directo al lente, y sus labios se movían formando una frase inaudible. Santiago rebobinó una y otra vez, intentando leerlos. Finalmente, con la luz adecuada, pudo descifrarlo. «Déjalos entrar». El estómago se le revolvió. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué significaba esa invitación? La noche cayó más pesada que nunca. Cada rincón de la casa parecía tener sombras más densas, y los relojes avanzaban a un ritmo extraño, como si el tiempo estuviera cediendo ante otra fuerza. Intentó quedarse despierto, pero la fatiga acumulada era insoportable. Se preparó café tras café, revisó puertas y ventanas, colocó cuchillos en la mesa como defensa inútil. A medianoche, el televisor se encendió solo. La pantalla mostraba una transmisión en vivo, su sala, su cuerpo sentado, y en la parte inferior aparecía un chat en movimiento, con decenas de usuarios comentando en idiomas desconocidos, mezclados con frases que sí podía entender. «Ahí está, finalmente consciente. No lo resistas, nadie lo ha logrado. Déjalos entrar, déjalos entrar». El televisor chisporroteó y la pantalla quedó negra. Santiago sintió que no estaba solo. Un frío antinatural le recorrió la espalda y supo que esa noche, lo que había visto en los archivos, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Santiago pasó el resto de la noche con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El televisor se había apagado, pero todavía podía sentir en su piel el eco de esas frases que habían quedado suspendidas en el aire, como si alguien hubiera pronunciado las palabras directamente en su sala y no a través de la pantalla. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora que siempre había considerado como un punto muerto de la madrugada, donde el silencio es tan espeso que parece que el mundo entero contuviera la respiración. Pero ahora, en lugar de silencio, lo rodeaba una tensión invisible, un murmullo imperceptible que provenía de la cámara guardada en el cajón. No quería abrirlo, no quería mirarla. Sin embargo, cada segundo que pasaba sentía que la cámara lo estaba llamando, como si vibrara en su mente, enviando impulsos eléctricos que lo empujaban a tocarla de nuevo. Resistió lo más que pudo, hasta que un zumbido sutil empezó a llenar la habitación, un sonido metálico que parecía provenir del interior de las paredes. Se levantó de golpe, con los ojos abiertos al máximo, y comprobó que todos los electrodomésticos estaban apagados. El ruido no cesaba, iba y venía, como un latido, acompasado con el suyo. Cuando por fin se acercó al cajón, el zumbido cesó. El silencio fue aún más aterrador. Con manos temblorosas, sacó la cámara. Estaba encendida por sí sola, el lente abierto, la pantalla mostrando la palabra «en directo» en letras rojas. Santiago retrocedió, pero el dispositivo lo seguía enfocando. Dio 3 pasos hacia atrás y el lente giró lentamente,
siguiéndolo como un ojo mecánico. Tragó saliva y se obligó a mirar la pantalla. Lo que veía no era su sala, ni a él mismo. Era otro lugar, una habitación oscura, con paredes húmedas, casi subterráneas. En el centro había una silla de madera y sobre ella alguien sentado con la cabeza cubierta por una bolsa negra. El pecho de aquella persona subía y bajaba lentamente, como si respirara con dificultad. Santiago sintió un nudo en el estómago. Quiso apagar la cámara, pero no encontró ningún botón que respondiera. De pronto, en la pantalla apareció texto superpuesto: "El siguiente eres tú". El corazón le dio un vuelco. Arrojó la cámara contra el suelo, pero esta no se rompió. Solo rodó unos centímetros, se detuvo y volvió a girar el lente hacia él, como si nada hubiera ocurrido. La paranoia se apoderó de su mente. Fue a la cocina, abrió cajones, sacó cuchillos, convencido de que tenía que destruirla de cualquier forma. Pero en cuanto levantó la mano para clavar la hoja contra el dispositivo, la pantalla mostró otra imagen. Su propia cocina. En ese mismo instante, él con el cuchillo en alto, pero detrás de su espalda, la figura enmascarada observándolo, inmóvil, como una sombra gigantesca. Santiago soltó el cuchillo de inmediato. El metal chocó contra el suelo y el sonido retumbó en toda la casa. Jadeaba como un animal acorralado. Se dejó caer al suelo, con la cabeza entre las manos, y ahí permaneció por minutos eternos, hasta que el zumbido volvió, esta vez acompañado de un coro de voces distorsionadas que parecían salir directamente del aire, como si los muros de la casa hubieran aprendido a hablar. «Déjalos entrar, déjalos entrar, déjalos entrar». Tapó sus oídos, pero las voces seguían ahí, resonando dentro de su cráneo, repitiéndose una y otra vez, cada vez más graves, más profundas, más cercanas. Cerró los ojos y recordó las palabras de su amigo, aquel que había mencionado que algunos dispositivos eran puertas a transmisiones ocultas. Y si no eran simples transmisiones, y si esa cámara era una especie de portal, un acceso no solo a la vigilancia, sino a algo mucho más antiguo, algo que necesitaba un anfitrión para cruzar. El amanecer llegó con un alivio momentáneo. Los rayos de sol atravesaron las cortinas y durante unos instantes creyó que todo había sido una pesadilla. Se levantó del suelo, buscó la cámara, pero ya no estaba. El cajón estaba vacío, la mesa estaba despejada y en el piso no había nada. Un silencio sepulcral llenaba la casa y la calma era tan irreal que se sentía como una trampa. Encendió la laptop, esperando encontrar los archivos. Efectivamente, la carpeta «Recientes» seguía ahí, pero ya no contenía videos. Solo un documento de texto, titulado «Condiciones». Abrió el archivo. La pantalla mostró un párrafo en letras blancas sobre fondo negro. «Has sido elegido. Tus ojos ya no son tuyos, ni tus noches, ni tu reflejo. Te observamos y te ofrecemos un pacto. Resiste, y tu cuerpo dejará de ser tuyo. Acéptanos, y lo compartiremos. Todo comienza cuando nos dejes entrar». Santiago cerró de golpe la laptop, respirando con dificultad. Sintió que algo dentro de su cabeza vibraba, como si la idea de aceptar el pacto estuviera siendo sembrada en su subconsciente a la fuerza. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Cada espejo reflejaba por instantes la figura enmascarada detrás de él, aunque al girarse no había nada. Cada sonido en la casa lo hacía saltar de miedo. Cada noche, los relojes se detenían exactamente a las 3:33, y en su laptop aparecía un nuevo archivo con un solo nombre: Prueba. Los abrió todos, uno tras otro. En cada uno se veía a sí mismo en situaciones que aún no habían ocurrido, caminando por la calle y tropezando con alguien que lo miraba demasiado fijamente, subiendo al autobús y encontrándose con un pasajero que le susurraba al oído: «Ya casi es hora», entrando a su trabajo y recibiendo miradas extrañas de compañeros que en el video le sonreían con una mueca deformada. Y en todos, absolutamente en todos, la figura enmascarada estaba ahí, como un centinela que lo seguía a cada paso. Su cordura comenzó a resquebrajarse. Ya no distinguía entre lo que era real y lo que estaba siendo anticipado por la cámara. Dormía poco, comía menos, y cada vez que parpadeaba tenía la sensación de que al abrir los ojos aparecería directamente en aquella habitación oscura con la silla y la bolsa negra. Una tarde, desesperado, decidió deshacerse de todo. Tomó la laptop, el teléfono desechable y el cargador que venían en la bolsa, los metió en una mochila y salió de casa con la intención de arrojarlos al río. Caminó varias cuadras,
con la mochila pesándole como si llevara piedras, pero algo extraño sucedía. Las calles no eran las mismas de siempre. Cada esquina que doblaba lo regresaba al mismo punto, como si estuviera atrapado en un bucle invisible. El sol comenzó a caer, y cuando finalmente llegó a un puente, abrió la mochila para arrojar todo al agua. Pero lo que encontró dentro no era lo que había guardado. No había laptop, ni teléfono, ni cámara, solo la bolsa negra que había visto en los videos, la misma que cubría la cabeza de la persona atada a la silla. El olor rancio del tejido le revolvió el estómago. Retrocedió horrorizado, dejando caer la mochila. La bolsa cayó al suelo y rodó lentamente hasta detenerse a sus pies. Durante un segundo, creyó escuchar respiración dentro de ella. Esa noche no volvió a su casa. Vagó por las calles, incapaz de decidir qué hacer, hasta que el amanecer lo encontró sentado en un banco de plaza, con la mente destrozada. Cuando por fin reunió valor para regresar, la puerta de su departamento estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Entró con cautela, y lo primero que vio fue la cámara sobre la mesa, perfectamente colocada, como si nunca hubiera desaparecido. La pantalla brillaba con intensidad, mostrando en letras grandes una sola frase: «Hoy los dejarás entrar». Santiago se quedó inmóvil, frente a la mesa. El resplandor de la cámara era tan fuerte que parecía un faro en medio de la oscuridad de su casa. Las cortinas estaban corridas, pero aún así la luz de la pantalla llenaba la sala como si fuera de otro mundo. Las letras rojas titilaban una y otra vez: «Hoy los dejarás entrar». Un sudor helado le recorría la espalda. El aire en la habitación se volvió pesado, como si cada molécula se hubiese transformado en plomo. Quiso correr, salir de allí, pero sus pies no respondieron. El cuerpo entero estaba paralizado, atado por una fuerza invisible. Lo único que podía mover eran sus ojos, y estaban fijos en la cámara, en esa frase que parecía martillar su mente sin descanso. Dio un paso hacia atrás, lento, torpe. El suelo crujió. En ese instante la pantalla cambió. Ya no mostraba texto, sino la transmisión en directo. Pero esta vez no era una habitación oscura ni una figura con bolsa en la cabeza. No, lo que veía era su propia sala, exactamente igual a como estaba en ese momento, con una diferencia. En la transmisión aparecía él mismo, de pie, mirando la cámara, pero detrás de su reflejo había 3 figuras enmascaradas. No se movían, estaban erguidas, una a cada lado y otra en el centro, como sombras sólidas. El corazón de Santiago golpeó con tanta fuerza que creyó que el pecho le iba a estallar. Se giró instintivamente, pero detrás de él no había nadie. Volvió a mirar la pantalla y allí seguían, inmóviles, respirando con lentitud, como si esperaran una orden. Un ruido metálico lo hizo estremecer. Provenía del pasillo, el mismo pasillo que conducía a las habitaciones. Esa vez no era una ilusión. El sonido era real, pasos arrastrados, lentos, insistentes. Santiago se quedó clavado en el sitio. La cámara, como si lo obligara, giró lentamente su lente hacia el pasillo. La pantalla mostró lo que él no se atrevía a mirar, una sombra que se extendía por el suelo, cada vez más cerca. «No», murmuró con voz quebrada. La respiración se le cortó. El zumbido que ya conocía regresó, más fuerte que nunca, mezclado con un coro de voces que parecían salir de cada pared. «Déjalos entrar, déjalos entrar, déjalos entrar». El eco lo rodeaba por todos lados. No había un solo rincón de la casa que no repitiera esa orden. Se tapó los oídos, pero las voces seguían dentro de su cabeza. Cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños, como si quisiera despertar de una pesadilla, pero la pesadilla lo había elegido a él. De pronto, las luces de la sala parpadearon. Se encendieron y apagaron 3 veces, hasta quedar definitivamente apagadas. La única luz provenía de la cámara. Y en ese instante, la pantalla mostró algo que hizo que Santiago soltara un grito sofocado. La puerta de su sala abriéndose lentamente, chirriando, y del otro lado, nada más que oscuridad. Se levantó de un salto. La puerta estaba cerrada, pero en la transmisión seguía abriéndose. La contradicción lo volvió loco. ¿Qué era real? ¿Lo que veían sus ojos o lo que mostraba el aparato? En el video, las figuras enmascaradas cruzaban el umbral, una tras otra, avanzando hacia él con una lentitud insoportable, como si disfrutaran cada segundo de su desesperación. Santiago retrocedió hasta chocar con la pared. No podía apartar la vista de la pantalla, aunque cada fibra de su ser le pedía que corriera. Las figuras seguían avanzando.
Una de ellas levantó la mano y señaló directamente hacia la cámara, hacia él, como si lo marcara. La pantalla se tiñó de rojo. El zumbido se transformó en un rugido. Entonces lo entendió. Dejarlos entrar no era una metáfora, era literal. La cámara era la puerta, y él era el anfitrión. El suelo vibró bajo sus pies. El aire se volvió tan denso que respirar se convirtió en una tarea dolorosa. La pantalla mostraba ahora un mensaje nuevo, escrito como si fuera fuego. «Abre los ojos, ellos ya están aquí». Santiago los abrió de golpe, y allí estaban, no en la pantalla, no en la transmisión, en su sala, 3 figuras enmascaradas, erguidas, tan reales como él. La primera inclinó la cabeza lentamente, como saludándolo. La segunda dio un paso hacia adelante, el suelo crujió bajo su peso. La tercera se quedó inmóvil, pero el aire a su alrededor parecía doblarse, como si una presencia mucho más grande intentara atravesar desde otro lado. El grito de Santiago se perdió en el zumbido. La cámara grababa todo. El lente brillaba como un ojo satisfecho. Las 3 figuras enmascaradas lo observaban en silencio. Santiago respiraba con dificultad. Cada inhalación le quemaba los pulmones. Quiso gritar, pero de su garganta solo salió un jadeo seco. Aquellas presencias no necesitaban hablar. El simple hecho de estar allí era suficiente para imponer una presión insoportable sobre su mente. La primera figura, la del centro, inclinó la cabeza hacia un lado, como si analizara sus pensamientos. Su máscara era lisa, blanca, sin ojos, sin boca, un vacío perfecto. Y sin embargo Santiago podía sentir una mirada perforante provenir de ella. La segunda figura, más alta y encorvada, se movió lentamente hacia la pared, arrastrando la mano enguantada sobre la pintura, dejando un rastro negro, como si su simple tacto corrompiera la materia. La tercera se quedó junto a la cámara, inmóvil, vigilante, como si el dispositivo fuese parte de ella misma. El zumbido que siempre había escuchado volvió, más fuerte que nunca, pero esta vez estaba acompañado por un latido. Boom, boom, boom. El sonido provenía del suelo, de las paredes, incluso de su propio pecho. Santiago se dio cuenta de que la casa misma parecía haber adquirido un corazón, y ese corazón latía al unísono con el suyo. ¿Qué quieren de mí?», balbuceó. Ninguna respuesta, solo silencio. Y luego, las voces, no provenientes de ellos, sino de dentro de su cabeza, como cuchillos de sonido que perforaban sus pensamientos. «Ya nos dejaste entrar, ahora eres el puente». Santiago se tapó los oídos, aunque sabía que no serviría de nada. Cayó de rodillas, llorando, incapaz de soportar aquella invasión invisible. Recordó las palabras en los archivos de texto: «Tus ojos ya no son tuyos, ni tus noches, ni tu reflejo». Ahora lo comprendía. Poco a poco, estaba perdiendo todo lo que lo hacía humano. De pronto, la figura del centro levantó una mano y la dirigió hacia él. Santiago sintió un calor abrasador en la frente, como si una marca invisible estuviera siendo grabada en su piel. Un olor a carne quemada llenó el aire. Quiso arrancarse la frente con las uñas, pero no pudo moverse. La segunda figura, la que había dejado la mancha en la pared, comenzó a arrastrar su mano sobre el suelo. Cada vez que tocaba una baldosa, ésta se ennegrecía, como si la casa estuviera siendo absorbida por un vacío absoluto. La luz natural de las ventanas desapareció. Ya no había diferencia entre adentro y afuera. Todo estaba sumido en una penumbra eterna. «Déjalo fluir», susurraron las voces en su mente. «No luches, déjalo fluir». El cuerpo de Santiago comenzó a temblar sin control. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En la cámara, que aún transmitía en vivo, aparecía su rostro, pero no era el mismo. La pantalla mostraba una versión distorsionada, con la piel estirada, los ojos hundidos y la boca abierta en un grito eterno. Se arrastró hasta un rincón de la sala, intentando escapar de esas figuras, pero cada vez que se movía ellas, ya estaban allí, delante de él, aunque no las hubiera visto caminar. Era como si el espacio se plegara a su voluntad, como si las reglas físicas no se aplicaran en su presencia. «Basta, basta», lloraba con la voz quebrada. La tercera figura, la que permanecía junto a la cámara, finalmente se movió. Tomó el dispositivo con ambas manos y lo levantó lentamente, apuntando el lente hacia Santiago. Un destello rojo iluminó la sala. En ese instante, sintió que una corriente helada lo atravesaba por dentro. El aire se volvió irrespirable. Sus manos comenzaron a moverse solas, como marionetas controladas por hilos invisibles.
El terror absoluto se apoderó de él, ya no podía controlar su cuerpo. Intentó gritar, pero su mandíbula se cerró con tanta fuerza que escuchó el crujido de sus dientes. Sus piernas lo obligaron a ponerse de pie, frente a las 3 figuras, y entonces comprendió. La transmisión no era para él, era para los demás. Ellos lo estaban convirtiendo en el espectáculo, en el mensaje, en el canal a través del cual otros serían alcanzados. La cámara brilló con intensidad, y en la pantalla apareció un chat en vivo, con cientos de mensajes de usuarios anónimos que comentaban en tiempo real. Otro más. Míralo cómo tiembla. Pronto seremos nosotros. Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. El pánico de Santiago se transformó en desesperación. Miles de ojos lo observaban, pero no como humanos. Aquello parecía un culto, una audiencia que esperaba ver el momento exacto en que él dejara de ser él mismo. Las voces en su mente se intensificaron hasta convertirse en un rugido. Eres el anfitrión. El sacrificio ya comenzó. De pronto, la figura del centro levantó ambas manos y el aire en la sala se quebró como vidrio. La pared frente a Santiago se abrió, no físicamente, sino como un pliegue en la realidad. Un agujero negro, palpitante, lleno de sombras líquidas, apareció. De allí comenzaron a emerger manos, brazos, rostros deformes que se estiraban como si buscaran escapar de un pozo infinito. Santiago sintió que sus pies se deslizaban hacia el portal. Luchó, pero no tenía control de su cuerpo. Cada músculo obedecía a una fuerza ajena. Las figuras no lo empujaban. Era él mismo quien caminaba hacia el abismo, obligado desde dentro. El portal crepitaba como un fuego silencioso. A cada paso, la temperatura bajaba más. El aliento de Santiago salía en nubes blancas, sus huesos se helaban, el olor a óxido y a carne húmeda lo mareaba. Y cuando estuvo a un paso del abismo, escuchó algo que lo quebró. La voz de su madre, clara, cálida, llamándolo por su nombre, como cuando era un niño. Santiago, vuelve a casa. Las figuras enmascaradas se agitaron. El portal vibró con violencia. El grito de miles de voces se mezcló en un estruendo insoportable. El cuerpo de Santiago se detuvo a centímetros de la oscuridad. Sus lágrimas caían como ríos. Por primera vez en semanas, sintió que aún quedaba un fragmento de sí mismo dentro de aquella prisión. Pero la cámara, brillante como un sol artificial, escribió en letras rojas: "Ya no hay casa, solo nosotros". El portal vibraba como un corazón monstruoso, latiendo con una fuerza que hacía temblar los cimientos de la casa. Las figuras enmascaradas se quedaron inmóviles, como guardianes de un umbral prohibido. Santiago, con el rostro bañado en lágrimas y los labios partidos de tanto apretarlos, se resistía a dar el último paso, aunque sus músculos temblaban bajo la presión de esa voluntad ajena. El aire se llenó de un zumbido insoportable. La cámara seguía transmitiendo en vivo y la pantalla se llenaba de comentarios. Más Chercha. No luches, ya es tuyo. Uno más para la colección. Déjalo entrar, déjalo entrar. Cada línea de texto era como un martillazo en su mente. Santiago sintió que ya no había espectadores. Eran cómplices, voces que celebraban su condena. El portal se expandió. Lo que antes era una grieta en la pared se convirtió en un abismo que devoraba la sala. Las fotografías de su familia, el sofá, las cortinas, todo comenzó a doblarse hacia la abertura como si el espacio mismo estuviera siendo tragado. La casa crujía como un barco hundiéndose en un mar invisible. Entonces lo entendió. No era solo su sacrificio, era el de todo lo que lo rodeaba. Esa cosa no quería llevárselo a él únicamente, sino absorber su mundo, desdibujar la frontera entre lo físico y lo digital. Santiago cerró los ojos, intentando escuchar nuevamente la voz de su madre, aquella que lo había detenido por un segundo. Pero lo único que encontró ahora fue un eco roto, como una grabación distorsionada. Esa voz también estaba siendo devorada. Cuando abrió los ojos, la sala ya no existía. Todo era un espacio negro, infinito, iluminado solo por la cámara, que flotaba frente a él como un ojo encendido. Las figuras enmascaradas no se movían, pero ahora eran más. No 3, sino decenas, cientos, rodeándolo, cada una con una máscara diferente pero con el mismo vacío en el rostro. El chat de la transmisión se multiplicaba sin control. Miles de usuarios escribían al mismo tiempo. Algunos pedían que lo empujaran, otros decían que ya no era necesario, que el proceso estaba hecho.
Santiago no sabía si esas voces eran humanas o simples fragmentos de un sistema que se alimentaba de su miedo. Su cuerpo, todavía controlado, dio un paso más hacia el abismo, y en ese instante, la cámara cambió de ángulo. Ya no lo mostraba solo a él, mostraba también las habitaciones de otras casas. Dormitorios, salas, cocinas de gente común, con objetos familiares, con fotos en las paredes. Todos lugares distintos, pero todos conectados a la misma transmisión. El horror lo golpeó de lleno. No era el único. El portal no era exclusivo de su sala. Estaba multiplicándose, replicándose en cada espectador que había dado clic en aquel enlace maldito. La pantalla mostró un mensaje en letras negras sobre fondo rojo. Si tú lo ves, ya estás dentro. El corazón de Santiago se detuvo un segundo. No sabía si aún pertenecía a su propio cuerpo o si ya era solo un eco atrapado en esa red infinita. Las figuras se acercaron, y con cada paso, el espacio se quebraba en miles de reflejos, como espejos rotos que mostraban diferentes versiones de él mismo, llorando, gritando, riendo como un loco, o simplemente vacío, con la mirada apagada. Supo que, al final, no importaba cuánto resistiera. La pregunta ya no era si lo dejaría entrar, sino cuántos lo harían después de él. ¿Tú qué crees que eran esas figuras? ¿Seres de otro plano que usan la Deep Web como portal o simples proyecciones creadas por la mente de Santiago, atrapada en un delirio sin salida? El silencio tras el zumbido fue lo más aterrador. Santiago abrió los ojos y no estaba seguro de si seguía en pie, si había caído en el abismo o si simplemente se había convertido en uno más de los reflejos rotos que lo rodeaban. La cámara flotaba frente a él y en su lente podía ver su propio rostro, aunque había algo extraño. No era exactamente él. La imagen mostraba pequeñas variaciones. En una toma, él aparecía más envejecido, con la piel seca y los ojos hundidos. En otra, más joven, casi adolescente, con la misma expresión de miedo. Y en otra más, su rostro estaba completamente vacío, sin ojos ni boca, como una máscara blanca. Cada vez que parpadeaba, la cámara mostraba una versión distinta de él. Entonces entendió que la cámara no lo estaba grabando, lo estaba multiplicando. Cada versión era una posibilidad, un destino, una huella suya atrapada en ese espacio digital. El chat volvió a encenderse. Miles de mensajes inundaban la pantalla. Yo también lo veo. Se reflejó en mi ventana. No es solo Santiago, somos todos. Ya entraron a mi habitación. Santiago retrocedió, aunque no había suelo bajo sus pies. No sabía si flotaba o caminaba. Miró hacia la pantalla y el horror fue absoluto. La transmisión ahora mostraba habitaciones reales de los espectadores. Una cocina iluminada por la nevera abierta. Un pasillo con las luces apagadas. Una cama desordenada donde alguien dormía sin saber que estaba siendo observado. Y en cada imagen siempre había una sombra al fondo. A veces apenas perceptible, otras claramente definida. Una figura enmascarada de pie, inmóvil, esperando. No, no puede ser, susurró Santiago, pero las voces lo corrigieron, saliendo de todas partes, incluso del sonido interno de la cámara. Ya es. El portal detrás de él creció, y las figuras enmascaradas se dispersaron, entrando una por una en las habitaciones de los demás. La transmisión era el vehículo. Cada espectador era una nueva puerta. Santiago comprendió que su condena había sido abrir la primera, y ahora la infección se propagaba como un virus imposible de detener. La cámara giró hacia él y proyectó un último mensaje, no en la pantalla, sino directamente en su mente. No te preocupes, ya no estás solo. De pronto, Santiago sintió un frío intenso en la nuca, como si alguien respirara detrás de él. Se dio la vuelta y allí estaba, una figura enmascarada, a menos de un palmo de distancia, con la máscara blanca reflejando su propio rostro distorsionado. No levantó la mano ni habló, solo permaneció ahí, mirándolo. Y entonces, por primera vez, Santiago no supo si seguía siendo él o si ya había sido reemplazado. Santiago no sabía cuánto tiempo llevaba frente a aquella cámara. Los latidos de su corazón eran tan fuertes que parecían golpearle en los oídos, como un tambor de guerra que anunciaba el final de todo. La máscara frente a él no se movía, pero su presencia era tan aplastante que sentía que le arrancaba el aire de los pulmones. La transmisión seguía activa. Los miles de espectadores no habían desaparecido. Al contrario, el número seguía subiendo. Una lluvia de comentarios se mezclaba entre curiosidad, terror y negación. No puede ser real.
Lo vi detrás de mí, justo ahora. Cerré la laptop y cuando la volví a abrir, la transmisión continuaba. Esto es un virus, ¿verdad? Un montaje, pero había otros, más inquietantes, que parecían provenir de alguien que conocía la mecánica de lo que ocurría. No se puede apagar. Él ya eligió. Ustedes también eligieron al mirar. La cámara nunca se apaga. La frase se repetía una y otra vez, como si fuera un eco colectivo. La cámara nunca se apaga. Santiago sintió un impulso irracional. Quería huir, aunque no hubiera un lugar a donde correr. Dio un paso hacia atrás y se encontró en una especie de pasillo infinito. Cada pared estaba cubierta de pantallas que mostraban habitaciones distintas. Algunas eran de personas que seguían viendo la transmisión, otras parecían de lugares olvidados, como sótanos húmedos, almacenes abandonados o corredores de hospitales vacíos. En todas había una constante. Siempre, en algún rincón de la imagen, una sombra enmascarada. «No es posible», dijo en voz baja, temblando, pero una voz respondió, grave y distorsionada, como un eco que venía de la propia cámara: «Lo imposible es lo único que se vuelve real aquí». Santiago empezó a comprender. La transmisión no era solo un espectáculo, era un ritual. La cámara era un portal, y cada persona que miraba se convertía en un anfitrión, en una entrada abierta para algo que no pertenecía al mundo humano. De pronto, un detalle lo paralizó. En una de las pantallas reconoció su propia casa, el salón, el sillón desgastado, la lámpara torcida, y allí, sentado frente a la mesa, estaba él mismo, con los ojos fijos en la pantalla, como si nada de esto hubiera ocurrido. Era una duplicación exacta, salvo por un detalle. La copia sonreía, una sonrisa tensa, antinatural. El verdadero Santiago gritó: «No, eso no soy yo». Pero en el chat apareció un mensaje fijo, como si alguien lo hubiera escrito con autoridad sobre todo lo demás: «Ahora tú eres la transmisión, él es el que permanece». Las máscaras comenzaron a moverse. No caminaban, sino que se deslizaban por los rincones, apareciendo y desapareciendo, multiplicándose en cada reflejo. Santiago sintió que su identidad empezaba a fragmentarse, que ya no sabía qué parte de sí era real y cuál era solo una proyección atrapada en ese juego macabro. En su mente escuchó un susurro: «Alguien tenía que abrir la puerta. Tú fuiste el primero, pero nunca serás el último». El peso de esa frase lo derrumbó. Comprendió que lo ocurrido no era un accidente, sino un patrón. Miles antes que él ya habían abierto esa puerta, y miles después también lo harían. Lo que parecía una historia aislada era en realidad una red invisible de control, miedo y manipulación. Detrás del horror había un mensaje más profundo que Santiago, y cualquiera que escuchara esta historia debía aprender. En un mundo dominado por la curiosidad y la búsqueda de experiencias extremas, muchos se lanzan a los rincones oscuros de Internet pensando que nada puede dañarlos más allá de una pantalla. Pero la historia muestra lo contrario. No todo lo que parece virtual es inofensivo, y lo digital puede convertirse en una puerta a lo espiritual, emocional y psicológico. 1. La curiosidad sin límites es peligrosa. Así como Santiago pensó que abrir un enlace extraño no tendría consecuencias, muchas personas hoy en día se exponen a contenidos oscuros sin medir el impacto que esto puede tener en su mente y su espíritu. No todo es un simple juego en línea. Hay cosas diseñadas para atrapar, manipular y corromper. 2. La vulnerabilidad se multiplica cuando se está solo. Santiago estaba solo frente a la pantalla. Ese aislamiento permitió que la experiencia lo consumiera sin que nadie pudiera frenarlo. En la vida real, aislarse en el consumo de ciertos contenidos, sin guía ni protección, abre puertas peligrosas. 3. El poder de las imágenes y las narrativas. Una transmisión como la que presenció Santiago puede parecer ficción, pero nos recuerda que lo que miramos, escuchamos y repetimos en la mente tiene un efecto real. Lo digital se siembra en lo psicológico, y lo psicológico abre paso a lo espiritual. 4. La necesidad de protección y discernimiento. No basta con cerrar un navegador o apagar un dispositivo. Lo importante es tener claridad y fortaleza interior, saber qué mirar y qué rechazar. La historia enseña que es crucial proteger no solo los ojos y los oídos, sino también el corazón y la mente. Este tipo de relatos no son solo entretenimiento, son advertencias disfrazadas de narrativa. Al sumergirnos en ellos podemos reconocer patrones, detectar las trampas que nos rodean y despertar a la necesidad de prudencia, sabiduría y fe.
Para los padres y madres es un recordatorio de que deben estar atentos a lo que sus hijos consumen en Internet. Una curiosidad mal guiada puede convertirse en un camino oscuro. Para los jóvenes es una llamada de atención. No todo lo prohibido o lo oculto es un juego. Muchas veces, lo que parece un desafío inocente es una cadena invisible. Para todos, es una enseñanza sobre la importancia de cultivar una fortaleza espiritual, cualquiera que sea la creencia, porque sin una base sólida, la mente se convierte en terreno fértil para la manipulación. La historia de Santiago muestra que el verdadero peligro no es la cámara ni la transmisión, sino la falta de preparación, discernimiento y cuidado en un mundo donde lo digital y lo espiritual se entrelazan cada vez más. Santiago ya no distinguía entre el reflejo y su propia existencia. Frente a él, la cámara giraba lentamente, enfocando primero su rostro desencajado y luego la copia sonriente que había quedado en su casa, sentado frente a la pantalla. Comprendió con un golpe de desesperación que esa versión ya había tomado su lugar en el mundo real. «Ese no soy yo», gritó, pero su voz apenas se escuchó, como si hablara desde dentro de un pozo. El chat explotó en comentarios. «Lo estoy viendo en mi espejo. Se movió detrás de mí. La cámara está en mi habitación». Las máscaras avanzaron, rodeando a Santiago. Ya no había salida. El portal, el zumbido, el pasillo de pantallas, todo se redujo a un solo punto, el lente negro que lo observaba. Supo en ese instante que él mismo se había convertido en la transmisión. No era un espectador ni un protagonista, era parte del bucle. Un mensaje final apareció en la pantalla, fijo, en letras rojas que parecían sangrar. La cámara nunca se apaga. El rostro de Santiago desapareció, sustituido por el de miles de espectadores reflejados en sus propias pantallas. Uno por uno, todos fueron absorbidos, no físicamente, sino con su atención, su energía, su miedo. La transmisión seguía, no se detuvo jamás. Y mientras las sombras se expandían, solo quedó un silencio abrumador, interrumpido por un susurro colectivo que salió de todas las bocinas, como si viniera de cada rincón del mundo. «Ahora te toca a ti». Esta historia no es solo un relato de terror digital, es también un espejo de nuestra realidad. Vivimos conectados a pantallas que parecen inofensivas, pero que nos absorben poco a poco, robándonos tiempo, energía y atención. La advertencia es clara. Hay cosas que no deberían abrirse, transmisiones que no deberían verse y curiosidades que pueden costarnos más de lo que imaginamos. La lección es aprender a discernir, a protegernos y a decidir conscientemente qué dejamos entrar en nuestra mente y en nuestra vida. Si este relato te estremeció y te dejó pensando, suscríbete al canal para que juntos sigamos explorando estas historias que no solo buscan asustar, sino despertar tu conciencia. Deja tu comentario. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras visto la transmisión aparecer en tu pantalla? Activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Comparte este video con alguien que necesite conocer estas advertencias, porque recuerda, la cámara nunca se apaga y tampoco las historias que están por venir.